buenas tardes, distinguidos profesionales que nos acompañan hoy. En nombre del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas, nos es nuevamente grato tenerles acá en su casa virtual, en la cual estamos desarrollando el posgrado de actualización en desarrollo empresarial turístico y hotelero, con el apoyo del Centro Universitario de Retaluleu y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUA. Así que es para nosotros un beneplácito tenerles acá con nuestros compañeros que nos van a acompañar en esta tarde. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida correspondiente al licenciado Estuardo Juárez, que es coordinador de la subsede de Retaluleu y quien dará las palabras de bienvenida. Por favor, maestro, si fuera tan amable. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos los compañeros que estamos nuevamente aquí presentes para poder asistir al posgrado de lo que es el turismo sostenible y teoría práctica, que hoy honradamente nos estará dando esta conferencia la licenciada Patricia Rabanales, quien ella en su momento, cuando le pedimos el apoyo, no puso ninguna condición, o que dijo: si es para el gremio turístico y empresarial, estoy a la orden. Y es así como hoy se hace una realidad, que es la segunda semana, donde vamos a participar todos en lo que es el turismo sostenible y teoría práctica. Y también quiero dar las gracias a lo que es CUNREU, que en una forma muy amable y abierta nos dijo: hagámoslo. Muchas gracias, Fernando. Y Pati, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, apreciado Estuardo Juárez. Para quienes lo están empezando a ver, es el coordinador de la subsede de Retaluleu, y que agradecemos ahí todo el entusiasmo y apoyo para esta actividad. Bueno, pues para mí como vicepresidente y presidente en funciones de Junta Directiva es un honor también presentarles al licenciado José Roberto Guzmán Velázquez, que es autor del libro Esquipulas, Destino Turístico, y participante también de este posgrado, quien también tiene unas palabras para ustedes. Por favor, si fuera tan fino, licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias. Ahí llegando justo para el evento, agradezco a la subsede de Chiquimula y a nuestro director igualmente por este proceso interesante de saludarles. Me pidieron y me dieron el honor, el privilegio de poder presentar esta investigación titulada Esquipulas, Destino Activo, que hemos trabajado en el área de Esquipulas y la región oriente de Guatemala. Como todo especialista en el área de hotelería y turismo, pues nos dimos la oportunidad igualmente de hacer esta presentación. No sé, normalmente de este proceso de ir recopilando información. La parte interesante es, ¿verdad? Y esperando que sea buen recibido. Al llegar a un destino, nos miramos con esa dolencia, que no existe alguna información general que podemos brindar a nuestros visitantes. Empezamos a recopilar información a nivel histórico, a nivel administrativo, a nivel de las festividades culturales, etcétera, de todo destino en el que trabajamos. Y en el caso específico de Esquipulas, tuvimos el privilegio de atender a más de 32 peregrinaciones tradicionales, a caballo, moto, en cicle, a pie, en diferentes eventos. Tuve la oportunidad de entrevistar a diversos sucesores de esta trascendental actividad que se realiza a nivel de actividades de peregrinación, y obviamente me han comentado dentro de ello pues que sus abuelos, bisabuelos y demás realizaron esto. Es un aporte para la investigación, no solo para el turista religioso, el peregrino que llega a Esquipulas, sino igualmente pues para el empresariado turístico de Esquipulas, Chiquimula y la región, para que conozca específicamente, pues es un calendario anual de eventos que hemos recopilado con varias entusiasmo, en donde pues cualquier persona que nos pueda apoyar en ese sentido, pues lo pueda aprovechar, ¿verdad? Es un brazo, definitivamente son dos brazos abiertos, tanto la ruta del Atlántico como la ruta a El Salvador por Pinula,
que el oriente de Guatemala se ofrece. La semana pasada, en la sesión inaugural, pudimos ver igualmente pues que desafortunadamente el oriente es la región menos favorecida en turismo, y por ahí dimos un aporte, ¿verdad? Que no podemos seguir trabajando independiente. La región oriente tiene mucho que dar, y parte de ello pues es lo que es la naturaleza, el desarrollo turístico y el ícono representativo que para nosotros es Esquipulas como destino religioso y que tiene esa historia de más de 400 años. Espero no haberme alargado en este proceso de presentación y agradezco mucho la ventana de difusión para todos mis colegas a nivel nacional, saludando en este caso desde Izabal para todo el oriente. Muchísimas gracias al licenciado José Roberto Guzmán Velázquez por este aporte y realmente un material que sin duda muy valioso y que hoy por hoy en el marco de nuestro posgrado que está inmerso en el tema del turismo, no dudo que va a ser un excelente aliado para quienes quieran documentarse y abordar un poquito más específicamente en el conocimiento de lo que es el destino de Esquipulas como un lugar activo y con una gran influencia turística, tanto nacional como internacional. Licenciado, para ahondar un poquito de manera breve, ¿dónde o cómo algún colega que esté interesado en adquirir este libro podría llegar a usted para obtenerlo? Muchas gracias por el espacio. Actualmente estamos terminando el proceso con ADESCA. Ahí se mira, es la entidad que me apoyó para lo que es el financiamiento de esta publicación. Hay unos ejemplares en la zona 1, en el Palacio de Correo disponibles, también igualmente en su casa, en Chiquimula, en mi casa está la ubicación, también en Esquipulas, y estamos afinando otra dirección pues con COSAJO en la zona 10 de Guatemala, para que podamos igualmente tener esta oportunidad. Hemos tenido la grandiosa bendición de enviar vía courier, ¿verdad?, estos ejemplares, y cualquier persona, pues, igualmente, pues, estamos ahí a las órdenes por el WhatsApp para que me puedan comentar o solicitar información. Muchas gracias, licenciado. Pues ya escucharon, para quienes quieren tener este valioso libro, pues vamos a hacer por ahí al ingeniero Miguel que pueda poner por ahí su teléfono para que le puedan contactar y de alguna manera facilitar para adquirir el libro que sin duda va a ser muy enriquecedor para todos los que lo querramos obtener. Así que muchísimas gracias por el aporte. Yo creo que es un ejemplo a seguir de que nosotros como profesionales podemos producir material que enriquece no solo nuestra cultura, sino también apoya en el crecimiento y desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias, licenciado José Roberto, por su aporte y sus comentarios. Es el momento de irnos acercando ya al desarrollo del tema y quisiera pedir por favor al ingeniero Miguel Fonseca la hoja de vida, la cual voy a leer de una manera muy general. Podemos observar que la licenciada Patricia Ranales tiene un extenso perfil, ¿verdad?, personal, de competencias claves y historial académico. Entonces podemos observar que ella es asesora y consultora en proyectos de desarrollo turísticos públicos o privados, así como planificación, gestión y organización de destinos turísticos y o proyectos empresariales de cualquier índole dentro de la actividad turística, acostumbrada a trabajar con resultados, con experiencia para articular actores del sector público, privado, ONG, comunitarios, academia y del sector civil organizado, desarrollo de empresas, implementación de procesos administrativos y reingeniería, diseño y creación de experiencias turísticas sostenibles. Como competencias claves, tiene alta capacidad analítica, alta capacidad de organización administrativa y gestión, desarrollo de propuestas prácticas, experiencia en planificación estratégica y operativa, solución de problemas, comunicación efectiva y articulación de diferentes actores y sectores diversos, flexibilidad y adaptación al cambio, organizada, responsable, comprometida y disciplinada, proactiva, creativa e innovadora. En su historial académico, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, cuenta con una maestría en turismo sostenible en enero del 2020 a la fecha,
Cuenta con un posgrado en gestión empresarial sostenible en marzo del 2023, ex becaria de Summer School en turismo sostenible de la Universidad de Sudeste de Noruega, USN y UVG, Universidad de Guatemala, en junio de 2022. Con la Universidad Rafael Landívar obtiene la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas de enero de 2005 a febrero de 2010. Entre otros estudios, destaca el curso de Articulación Público-Privada en Gobiernos Locales, Nuevos Enfoques y Desafíos, diplomado Gobernanza Democrática, con CUNSARO PGB USAID 2021, certificación profesional de producción en eventos para la industria de reuniones, Process Event Management Incentives, y curso de gestión de destinos turísticos, Universidad Galileo en el año 2018, certificación profesional en la creación y gestión de emprendimientos turísticos con la Universidad de Salamanca, Doing Global. Así que podemos observar de una manera resumida la hoja de vida de la licenciada Patricia Rabanales, a quien desde ya le damos la bienvenida y que estará a cargo del tema turismo sostenible, teoría y práctica. Licenciada, bienvenida a su casa, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, licenciado Noguera, a toda la junta directiva del Colegio de Ciencias Económicas. Gracias por la invitación y a todos los colegas que están conectados, pues un gusto saludarles nuevamente. Veo por ahí a gente de todo el país, muchos compañeros con los que hemos compartido en el área, en el ámbito académico, laboral y por supuesto en otros espacios turísticos. Así es de que yo encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito la experiencia, un poquito los conocimientos y por supuesto aprovechar ahí en los comentarios que ustedes nos vayan haciendo las preguntas o también nos vayan afirmando o en todo caso también compartiéndonos algunas otras experiencias que tengan en turismo sostenible, por supuesto en sus diversas modalidades como el comunitario y el rural. Entonces, pues sin más preámbulo, aprovechando el tiempo, porque realmente hablar de turismo sostenible es vamos a decir, es demasiado extenso para poderlo abordar en 2 horas. Sin embargo, vamos a hacer lo posible de hacerlo lo más breve posible, ¿verdad? Dejándoles a ustedes diversas herramientas para que puedan seguir investigando, para que en todo caso ustedes también puedan hacer un poquito de autoaprendizaje. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Como ustedes ven, estamos iniciando este mes del turismo, septiembre, que justamente ahora, el 27 de septiembre, se celebrará el Día Mundial del Turismo. Vemos por ahí a un logotipo, ¿verdad? En el que el lema para este año es Turismo e Inversiones Verdes, un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como ya lo dije, veo bastantes colegas conectados, pero también veo que hay personas que quizá ahora es que están empezando a empaparse un poquito sobre turismo. Vemos un concepto ya en pantalla que nos dice que el turismo es más allá de una actividad económica, como lo hemos venido escuchando durante años, ¿verdad? El turismo es un fenómeno social, ambiental, cultural y económico, ¿verdad? No es solamente una actividad como la hemos visto hasta ahora. Que genera divisas, sí, por supuesto que genera empleos, claro que sí, pero pues ya vamos a ir viendo por ahí en el transcurso de la presentación que pues esos indicadores económicos van más allá de solamente la economía. Vamos a ver cómo impacta el turismo en la sociedad, en la cultura, en el ambiente y por supuesto entre las personas. Es una actividad humana, ¿verdad? Estamos hablando que somos personas atendiendo personas, ¿verdad? Esa es la bendición de trabajar en turismo, como ya me lo confirmarán por ahí varios de los compañeros. Vemos pues que este fenómeno se da cuando una persona se mueve de un lugar a otro, ¿verdad? Fuera de su residencia habitual, como también ya es un concepto bastante, vamos a decir, conocido, y de esa cuenta pues poder generar divisas, poder generar empleos, poder generar también algunos otros beneficios sociales y culturales. Y por supuesto, este movimiento tiene que ver con diferentes motivaciones, ya sean culturales, ambientales, de negocios, de salud, etcétera, etcétera. Y pues todo esto nos va a generar, obviamente, o nos supone un gasto turístico. Y de ahí la cuenta que básicamente siempre nos enfocamos a medir números y a medir
divisas. Ya entrando un poquito más en el tema sobre turismo sostenible, vemos que pues este turismo es aquel que tiene en cuenta el uso o el aprovechamiento de los recursos actuales y sin comprometerlos para el futuro. Es decir, vamos a aprovechar, vamos a desarrollar el turismo en áreas naturales, en áreas culturales o en todo caso en otros espacios que el hombre ha generado sin comprometerlos para el futuro. Es decir, que las futuras generaciones pueden seguir disfrutando de espacios tan bellos como los que vemos en las fotografías que vimos anteriormente, que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Estas actividades, pues obviamente, ya sea económicas, sociales, medioambientales, pueden satisfacer las necesidades de este visitante actualmente y, por supuesto, generar satisfacción. Eso quiere decir que no solamente vamos a estar atentos a las necesidades o atentos a la satisfacción de la gente que está llegando, sino principalmente la gente que vive en las áreas, ¿verdad? La gente que está en las comunidades, la gente que está en los destinos, los que son los anfitriones tienen que tener también un nivel de satisfacción para que podamos decir que el turismo entonces está siendo gestionado de manera sostenible. Entonces, como decimos, va en doble vía, como siempre lo he dicho para muchos que hemos compartido en otros espacios. Esto va en doble vía. No solamente tenemos que estar cuidando que el turista esté feliz y contento, sino que también esa sonrisa, esa alegría debe de estar manifiesta en las comunidades anfitrionas. Y bueno, los tres ejes o los tres ámbitos, los tres pilares en los que el turismo sostenible se sostiene, vamos a decir, el turismo sostenible se enfoca, es en el ámbito natural, todo aquel uso óptimo, ¿verdad? Todo aquel uso racional que le demos a los recursos medioambientales, manteniendo pues esos procesos ecológicos sin alterar los ecosistemas, sin alterar la biodiversidad. Podemos aprovechar, sí, para hacer senderos, para hacer caminatas, para hacer avistamiento de fauna, sin alterar el ecosistema, sin estresar a las aves, sin estresar a la fauna, este avistamiento de cetáceos que se hace, por ejemplo, en los mares. Claro que se puede hacer aprovechándolo de una manera, como decimos, óptima, sin comprometer los recursos como tal. Luego vamos a ver que también el otro eje o el otro pilar es el pilar social cultural. Vamos a poder mostrar nuestra riqueza, en este caso en Guatemala, nuestra riqueza ancestral, toda la riqueza maya, toda la riqueza que se ha generado, toda esta cultura que se ha generado en el pasar de los años. Sí, podemos aprovecharla siempre y cuando no alteremos o no modifiquemos la cultura a donde estamos llegando a visitar. Entonces, podemos poner en valor, por supuesto, la arquitectura, la arqueología, las costumbres, las tradiciones, en fin, todo, la gastronomía, principalmente ahora que está tan de moda, ¿verdad? O que está tan en tendencia, la puesta en valor de la gastronomía, por supuesto, siempre y cuando nosotros estemos cuidando de todo lo que es esta raíz de nuestra cultura. Y por supuesto también está la parte de sociocultural o socioambiental, respetando la autenticidad de las comunidades sin alterar sus formas de vida, aportando más bien a que el turismo sea una alternativa económica, una alternativa de ingresos hacia la comunidad sin que sustituyamos su actividad principal, que en este caso sería la agricultura en algunas comunidades, la producción artesanal en otras, y eso, así sucesivamente. Entonces, el turismo nos va a permitir poder poner en valor todo esto sin alterarlo y sin comprometerlo hacia futuro. Vemos que el turismo pues es un sector clave en el mundo, ¿verdad? Ya hemos visto en otras situaciones o en otros momentos que pues el turismo nos permite. Solo estoy teniendo un poquito de problema con mi computadora, disculpen. Voy a solucionar aquí una cuestión
Y estamos. Bueno, vemos que el turismo es un sector clave, por supuesto. Va a generar divisas, va a generar ingresos de divisas a cada uno de los países que está recibiendo turismo internacional, sin desmeritar, por supuesto, toda la economía que se dinamiza a través del turismo doméstico o el turismo nacional, como lo conocemos, o el turismo interno, como también es un término muy utilizado acá en Guatemala. Por supuesto, todo esto tiene que ver con la generación de empleos. O sea, usualmente vemos que hay una métrica o que hay indicadores que van específicamente a todo lo que es numérico, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo estos números también los vamos volviendo cualitativos o les vamos dando un valor cualitativo. Vemos en pantalla pues que 1 de cada 10 empleos es generado por turismo. Y esos son empleos directos, no estamos contabilizando todos aquellos indirectos que se generan en la cadena de valor del turismo. Así también vemos que pues un 10% del PIB a nivel mundial es generado por el turismo. Hay países que pues, su economía pues está más impactada por el turismo y llegan a ser un 12% como Francia, como Estados Unidos, como China, por ejemplo, o Grecia. Sin embargo, la media es de tener un 10% del PIB a nivel mundial. Luego, pues el 7% de las exportaciones mundiales se hace por turismo. Un 30% de las exportaciones son basadas en servicios y en servicios turísticos principalmente. Entonces, aquí ya estamos empezando a ver que, pues sí, es muy interesante o es muy, vamos a decir, es de gran valor el impacto del turismo en las economías, pero también es de valor todo este impacto que tiene en cuanto a la creación de la tolerancia, la paz, el entendimiento entre culturas, por supuesto también todo aquello que tiene que ver con la seguridad, el desarrollo humano como tal y la preservación de nuestros recursos, tanto naturales como culturales. Así también vemos que a nivel mundial se estima pues que hay ya en los primeros 3 meses, que es el último dato que encontramos en la página de la OMT, ahí ustedes van a ver los enlaces si quisieran consultar más estos datos. Para los 3 primeros meses del 2023, es decir, el primer trimestre, se consideraba que ya había un movimiento de 235 millones de turistas que hicieron viajes internacionales, es decir, más del doble que en el mismo periodo del 2022. Y qué bonito suenan estos números, ¿verdad? Porque usualmente cuando nosotros trabajamos en turismo, cuando conversamos con la gente que trabaja en turismo, siempre escuchamos, es que queremos más turistas, deberían de venir más turistas, tenemos que subir el número de turistas, pero quizá ese número tenemos que darle más allá del número, tenemos que ponerle atención a, ok, esos de 235 millones de turistas, sí, ¿cuántas divisas generó para los países? ¿Cuántos empleos generó para los países? ¿Cuánta basura generó para los países? ¿Cuánto de agua y consumo de agua en los destinos hubo de más o hubo de menos en cada una de las localidades turísticas? ¿Cuánto CO2 se generó por los viajes de avión, por todos los kilómetros que se recorrieron en el avión, etcétera, y el transporte terrestre que se utilizó? Entonces, sí que tenemos que poner un poco más atención, como decimos, a ese equilibrio que debe haber no solamente en la parte económica, sino también el impacto en el ambiente y, por supuesto, el impacto en las sociedades. Es decir, de repente vemos por ahí noticias de un Barcelona, de una Venecia, en donde estamos teniendo grandes quejas que la población no quiere más turistas, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta de nuevo, ¿necesitamos más turistas o mejores turistas? Y de esos mejores turistas, ¿de quién depende que tengamos un mejor turismo en cada uno de nuestros destinos? Vemos entonces que esto ya es a nivel Guatemala, para aterrizar un poquito ya a nuestro país. En el primer semestre del 2023 se recibieron 1.288.878 turistas, ¿verdad? Visitantes, entre turistas y cruceristas. Ese es el número. Recientemente, en una declaración de la señora directora general del INGUAT, escuchamos que se ha recuperado en el 101% el número de visitantes a Guatemala después de la crisis generada por el COVID.
comparado con el 2019, estamos en un 101% de recuperación. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Cuánto esos turistas han generado bienestar para nuestra sociedad, cuánto de estos turistas han generado bienestar económico para las comunidades y para los anfitriones en el país. Entonces, pues aquí nuestro PIB no depende tanto del turismo. Tenemos un PIB que representa el 5% de la economía guatemalteca, es decir, no somos una economía que depende del turismo, y aquí lo voy a dejar a su criterio, ¿verdad? Ya tuvimos la experiencia con la crisis generada por el COVID, de que aquellas economías que dependían en un alto porcentaje, como por ejemplo a nivel centroamericano, Belice, República Dominicana, fueron los más afectados porque tienen un 15, un 18% o más incluso, dependiente del turismo, y pues obviamente en un cierre de países, en un cierre general, la economía se vio totalmente afectada. Entonces, allí, ¿hasta dónde es necesario que el turismo sea la principal actividad económica? ¿Es esto viable? ¿Es esto sostenible? ¿Verdad? O en todo caso, sí es importante que el turismo esté priorizado. Sin embargo, hay otras actividades que deben de mantenerse en paralelo para que la economía no dependa de una sola actividad. Y eso, pues, es sostenibilidad, ya viéndolo a nivel macro. Por supuesto, todo el turismo, toda esta puesta en valor de nuestros recursos naturales, culturales, tiene amenazas y grandes amenazas, como lo es el cambio climático, el calentamiento global, que a la fecha ya pues nos está generando molestias a todos, ¿verdad? Es decir, hay días en los que estamos en la mañana con un frío intenso y al mediodía un calor insoportable. Hay temperaturas en muchos países y de hecho en muchos lugares acá en Guatemala en donde ha subido considerablemente. Y vemos, pues ahí ven ustedes una fotografía de ay Dios, se me fue el nombre, de un arrecife que pues está perdiendo su color, y así como está perdiendo su color el arrecife, lo están perdiendo los peces, se están perdiendo diversidad, se está perdiendo un sinfín de especies a nivel mundial por el calentamiento global. Y por supuesto esto de alguna manera está afectando los activos del turismo, ¿verdad? Porque si nosotros, nuestro principal atractivo es el arrecife, pues ¿qué vamos a ofrecerle al turista? ¿Verdad? Si nuestro principal atractivo es el avistamiento de aves y ya las aves están extintas, pues ¿qué vamos a ofrecer? ¿Verdad? Entonces, un poquito para ir pensando cómo nuestras acciones en el día a día están impactando justamente este activo del turismo que, pues al final de cuentas, nos vamos a quedar sin qué ofrecer. Vemos ahí a noticias, principalmente en Europa, que esta crisis del cambio climático pues está afectando las temporalidades y por supuesto los flujos turísticos hacia ciertos destinos. Ya el calor es tan insoportable que ya están cambiando la mayoría, vamos a decir, de europeos de ciertas áreas, sus vacaciones programadas hacia zonas de playa porque pues ya no es atractivo por el calor que se está viviendo. Y entonces el turismo es, como bien lo dice en la filmina, altamente vulnerable al cambio climático. Es decir, nos va a afectar y nos está afectando ya increíblemente ese cambio climático, pero pues también nosotros estamos contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Porque nosotros con el transporte, que es el principal, vamos a decir, del que se tiene métrica, que contribuyen un 5% en la generación de gases de efecto invernadero, principalmente el transporte aéreo y el transporte terrestre, pues desde aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para dejar de generar estos gases de efecto invernadero que nos aumentan el problema del calentamiento global y, por supuesto, el cambio climático que nos va a seguir afectando afectando a nuestros activos? El aumento de la población, ¿verdad? Cada vez somos más y más y más personas en este planeta. Esto pues genera más basura, genera más consumo de energía, más consumo de agua y por supuesto no estamos cuidando esas fuentes de agua o esas fuentes de energía. Entonces, esto evidentemente contribuye a que el problema se agrave cada vez más. El índice de desarrollo humano, pues evidentemente allí nosotros estamos en un
nivel bastante bajo, es decir, que a pesar de tener pues, cierto movimiento, cierto flujo turístico o cierta actividad económica, pues esto no está impactando realmente en la reducción de la pobreza o en las mejores condiciones de vida para nuestra población. Los índices de pobreza en Guatemala son altos, los índices de desnutrición son sumamente altos también en ciertas zonas y por supuesto también tenemos la crisis ya en Guatemala, a pesar de que somos un país megadiverso y que tenemos una gran cantidad de microclimas y de ecosistemas, pues ya tenemos ciertos problemas en algunas zonas de agua potable, de la disponibilidad del agua como tal. Y por supuesto todo esto afecta con la pérdida de la biodiversidad, ahí estamos perdiendo el activo de nuevo, y la contaminación ambiental del suelo, del agua y por supuesto del aire. Todas estas son consideraciones y son realidades que de repente no queremos ver o que de repente decimos o pasamos de largo en las redes sociales como queriendo hacerlas menos. Sin embargo, todo esto nos está afectando y va a seguir afectando más si no nos ponemos en acción y en una acción acelerada, porque ya no estamos como en el tiempo de pensarnos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O cómo lo hacemos? Es de tomar acción para realmente entrar en este círculo de la sostenibilidad, este círculo virtuoso de la sostenibilidad y que podamos entonces desde el equilibrio con la economía, con la generación de pues, ingresos, con la generación de empleos, etcétera, viendo también el aspecto social y, por supuesto, el aspecto ambiental, para que todo esto pues sea viable, sea equilibrado, sea equitativo y, por supuesto, sea vivible, como lo dice la Filmina, ¿verdad? Es decir, que para nosotros poder vivir en una zona, pues tenemos que realmente atender a todos estos aspectos. Y de alguna manera, el turismo es vamos a decir, la generosidad del turismo es esto, porque muchas veces en algunos destinos empezamos a mejorar las condiciones para que llegue el turismo. No las estamos viendo para nuestra población, sino estamos viendo las condiciones, mejorando las condiciones de acceso, de energía, de accesibilidad a los servicios básicos, porque va a llegar el turista. Pero entonces al final la población es afectada indirectamente, positivamente por supuesto, pero el pensamiento o la acción debería de ir en función de mejorar las condiciones de vida de la población. Y cuando la población tiene buenas condiciones, tiene recursos turísticos, tiene todas las condiciones para poder recibir turistas, pues entonces ya empezamos a trabajar la promoción del turismo, el desarrollo del turismo. Sin embargo, es como un poquito contradictoria la parte, ¿verdad? Porque vemos primero el bienestar del turista antes que el bienestar de la población y eso tiene que cambiar totalmente si queremos un turismo sostenible. Y evidentemente muchos se han dado cuenta de esta parte y pues la sostenibilidad ya se ha convertido en la clave de éxito de muchos destinos turísticos, principalmente en el área de Europa. A nivel latinoamericano pues tenemos un buen referente ahí como Costa Rica, ¿verdad? Que ha estado haciendo muy bien las cosas. Y a nivel, vamos a decir, ya de métricas y de información o de data, pues tenemos allí el índice que de repente, si ustedes se dan cuenta, también eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Cómo vamos cambiando nosotros nuestra narrativa, ¿verdad? Porque aquí hace 3 años, era el índice de competitividad turística. Y ahora ya no hablamos de competitividad, hablamos de desarrollo turístico, ¿verdad? Porque eso es sostenible, porque eso es sostenibilidad. Y entonces, el Foro Económico Mundial publica cada 2 años el índice de desarrollo de viajes y turismo para contribuir a la sostenibilidad y la resiliencia, ¿verdad? Entonces aquí pues vemos las 4 columnas primeras, pues era lo que siempre se medía en ese índice, que mide cuestiones de las que les estaba hablando anteriormente: infraestructura básica, servicios de salud, accesibilidad, clima de negocios, y ese clima de negocios tiene que ver con la certeza jurídica a nivel general, no específicamente con turismo, sino la certeza jurídica que tiene un empresario en un país, ¿verdad?
habla sobre pues, el turismo como tal, los servicios turísticos, pero ahora hay una quinta columna, ¿verdad?, que está agregada y eso tiene que ver justamente con la sostenibilidad, es decir, cómo se aborda el entorno del turismo en cuanto al ambiente, cómo vamos manejando también la parte de la gobernanza turística y, por supuesto, también los aspectos en cuanto a la demanda, a la presión de la demanda y al impacto de la demanda, lo que les estaba hablando al inicio, ¿verdad? O sea, qué tanto esa demanda, todos esos turistas, esos millones de turistas que recibimos, cómo presionan las comunidades, cómo se presionan los recursos con esas llegadas. Y entonces, pues aquí en el último, para el 2021, ¿verdad? Guatemala tenía una puntuación de 3.3 sobre 7, de 117 países medidos, nosotros estamos en el número 97, ¿verdad? Y eso porque pues tenemos deficiencias desde las primeras columnas, ¿verdad? No digamos en las últimas. Y por supuesto que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura básica y, como lo mencioné, todo lo que tiene que ver con atención a la población inicialmente. En el marco, ya entrando a esa sostenibilidad, ¿a qué atiende? ¿Verdad? La política global, a nivel de política global tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que varios de ustedes están familiarizados con ellos. Son 17 objetivos que apuntan de manera integral a una Agenda 2030 en donde realmente tengamos ya solucionados muchos problemas, ¿verdad? Como el fin de la pobreza, como la equidad de género, así también el cuidado o el trato de todos nuestros recursos, ¿verdad? La vida silvestre, la acción por el clima, la vida submarina, y así también muchos otros aspectos sociales, como, pues, por supuesto, la generación del trabajo decente, la equidad de género que lo mencioné anteriormente, y muchos de ellos, vamos a decir que todos se impactan por el turismo. Sin embargo, hay algunos que tienen unas metas específicas que atiende el turismo, como es el número 8, ¿verdad? Que es la generación de trabajo decente y el crecimiento económico. El número 12, que es producción y consumo responsable. A veces escuchamos eso como escuchar cantar a un ave, ¿verdad? Pero cuando estamos diciendo que es la producción, estamos comprometidos todos los empresarios y, por supuesto, todos los que empezamos a generar servicio turístico, como el consumo responsable, como el turista, o cuando nosotros estamos en los zapatos de un turista o en los pies de un turista, pues como también es ese comportamiento. Y, por supuesto, la acción por el clima y luego, pues también la parte del número 17, que es la alianza para cumplir los objetivos. Obviamente nos hemos dado cuenta que pues solos no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Y es importante hacer alianzas para poder entonces ir creando esas sinergias necesarias para poder cumplir los 16 anteriores, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque esto también pone en valor las experiencias y las buenas prácticas o malas prácticas que haya tenido algún grupo para no volver a cometer el mismo error. Vemos ya en pantalla, obviamente no espero que ustedes puedan leer todo esto, evidentemente ahí también tienen, como dije, los links para poder familiarizarse un poquito más o para poder descargar los documentos si es que aún no lo tienen. Creo que varios pues ya cuentan con esa información, pero pues aquí estamos viendo que ya hay algunos temas identificados puntualmente en cuanto al turismo, cómo el turismo va a aportar a esta consecución de la Agenda 2030. Y pues obviamente aquí vemos desde la generación de trabajos dignos, es decir, ya no es el número, ¿verdad? 1 de cada 10 empleos son generados por el turismo, ¿ok? ¿Qué condiciones tienen esos empleos? Tienen unas condiciones laborales dignas, tienen una integración de las poblaciones vulnerables, los jóvenes, las mujeres, los adultos, las personas con discapacidad.
cómo entonces vamos cumpliendo o cómo vamos atendiendo todas esas cualidades de las cuales hablamos al inicio. Pues obviamente como también esos empleos o ese crecimiento económico atiende de manera sostenible temáticas de los derechos humanos, de la educación ambiental, del respeto a la cultura local, al consumo responsable y por supuesto todo aquello que tiene que ver de manera integral, es decir, toda la cadena de valor, ese círculo virtuoso, ¿verdad? Ustedes que empieza pues desde del sector público, las entidades rectoras, con este caso en Guatemala, el INGUAT, así como todas las instancias públicas que tienen que ver directa o indirectamente con la generación de condiciones, pasando por los empresarios, pasando por las comunidades, pasando por los emprendedores, pasando por los turistas, ¿verdad? Entonces, toda esa cadena de valor realmente está aplicando conceptos o aplicando principios de derechos humanos, de empleo digno, de salarios justos, etcétera, etcétera. Vemos, pues, como les digo, ahí en la filmina está bastante amplio también cómo vamos nosotros fomentando desde las empresas turísticas el fomento de la igualdad, ¿verdad? Igualdad de derechos, es decir, la integración de la mujer no solamente en su rol clásico de cuidado, ¿verdad? Es decir, sí, tenemos a mujeres aquí en la empresa, somos el 60% de mujeres, sí, pues, pero ¿en qué están trabajando? ¿Solamente en camareras, como cocineras? ¿O también hay mujeres en puestos clave, en puestos gerenciales, en la toma de decisiones, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta a los jóvenes, ok, los jóvenes cómo están participando, realmente tienen un rol determinante en la toma de decisiones o simplemente están por estar, ¿verdad? Ustedes, como decimos aquí popularmente, están solo para la foto. Entonces, aquí es importante y cómo nosotros, toda esta teoría, cómo la vamos a ir aterrizando a la práctica. Y es que, pues, hay diversas herramientas que nos pueden ayudar para poder ir cumpliendo con toda esta teoría, ¿verdad? Que de repente parece una utopía y suena tan bonito, pero pues finalmente es algo más que importante conocerla, ponerla en práctica. Y entonces vemos otra, vamos a decir, otra recomendación por parte de la OMT, que es el Código Ético Mundial para el Turismo. Es otra herramienta pues que también es pública y ahí, como ustedes verán, los 10 artículos van encaminados justamente a atender todos estos objetivos de desarrollo. No me voy a detener a leer cada uno de ellos y así también vemos que hay otras herramientas u otras preocupaciones, vamos a decir, como es la Declaración de Glasgow. Esta declaración muy reciente tiene signatarios, alrededor de 60 signatarios en todos los países y lo que vamos aquí o sea, la atención o el despertar fue justamente porque pues hay una gran dependencia de los combustibles fósiles, hay uso insostenible, aunque la teoría no lo dice, ¿verdad? La teoría dice que hacemos un uso sostenible, pero en la realidad estamos haciendo un mal uso de nuestros recursos, del territorio como tal, ¿verdad? Y por supuesto los patrones de consumo son desmedidos. Entonces, pues si bien la democratización del turismo y ese derecho al turismo nos permitió a todos viajar, pues ahora esa gran carga de viajes que, como lo dije, monetariamente suena atractiva, pero ambientalmente y socialmente pues no es tan atractiva, ¿verdad? Porque no tenemos una conciencia de un viaje responsable, sino más bien es un consumo de viajar por viajar, ¿verdad? Ustedes, y entonces lo importante es poner la foto en las redes y que ya viajé y que ya fui, ya vine, pero cómo eso nosotros realmente, cómo esto realmente está impactando en los territorios. Y bueno, de estas preocupaciones ha nacido la Declaración de Glasgow. Como dije, hay más de 60 países signatarios, y de ellos pues también hay no solamente instancias públicas, sino también empresas turísticas, cadenas hoteleras principalmente, ¿verdad? Que se han comprometido a medir
esa generación de CO2, a medir todo su impacto en el área. Se han comprometido a una reducción del CO2 al 2030 y se espera que sea net zero para el 2050, ¿verdad ustedes? Ojalá que lo cumplamos, que lo logremos. Y pues también un compromiso para la regeneración, es decir, ya ha habido impactos muy negativos en ciertas zonas y por supuesto ahora no queda proteger ni cuidar, ahora queda regenerar, ¿verdad? Que es un término bastante que sigue al turismo sostenible, que es el turismo regenerativo, ¿verdad? Porque ya de repente nos acabamos la gallinita de los huevos de oro y entonces ahora lo que toca es regenerar bosques, regenerar ecosistemas, porque pues ya se terminaron. Y la colaboración, es decir, este no es un trabajo de una sola persona o de una sola instancia, no es que digamos, es que el gobierno no ha hecho, es que las cadenas hoteleras gigantes no lo han hecho, es que las líneas aéreas no lo han hecho, no. Acá, como lo dijimos, la colaboración es de todos, de toda esa cadena de valor para que realmente cumplamos con ese gran objetivo que es ser net zero para el 2050. Y por supuesto no pueden haber acciones si no hay financiación. Y de aquí pues también viene la importancia de ese eje o de ese pilar económico del turismo, porque las acciones deben ser autosostenibles, las acciones deben tener financiamiento para poder realizarse, ¿verdad? Y entonces de repente no solamente es la regeneración del ecosistema va a costar dinero, ¿verdad? Va a necesitar de recursos más allá de los técnicos y de los humanos, también financieros. Y por supuesto, por eso es que dentro de este pilar de la Declaración de Glasgow se ha considerado. Vamos avanzando y herramientas, como decíamos, hay tanto a nivel global como a nivel regional y nacional. Y aquí vamos a enfocarnos a una herramienta que está también, que es accesible para todo público, es de la WTTC, el Consejo Mundial de Turismo, y son conceptos básicos para la sostenibilidad en la hotelería. Y bueno, aquí se dan ustedes cuenta que pues nuevamente nos enfocamos en la eficiencia de los recursos, en la eficiencia de nuestros recursos como la energía, cómo vamos a utilizar o cómo vamos a medir el uso que tenemos de la energía eléctrica, del agua potable, de los residuos, cómo los vamos reduciendo, cómo vamos dejando de utilizar materiales desechables o de un solo uso, ¿verdad? Y cómo también vamos a medir y a reducir nuestras emisiones de carbono. En cuanto al eje de planeta, aquí vemos acciones tan simples, ¿verdad? Ustedes que parecen sencillas, pero muchas veces cuando vemos a algún hotel o algún lugar que tiene una certificación ambiental y de repente cuando nos sirven el café pasan un agitador de plástico, ¿verdad? Y como dije, tan simple, en el número 8 nos dice no se permite pajitas, o sea, no se permiten pajillas ni agitadores de plástico y esto que es tan simple, de repente en muchos establecimientos turísticos no dejamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, todos estos lineamientos son muy fáciles de seguir, más que todo lo que necesitamos es voluntad, ¿verdad? Para poder llevar a la práctica y poder nosotros empoderarnos para luego empoderar a nuestros colaboradores o en todo caso empoderar también al turista como tal, al visitante como tal, para que éste también contribuya a la reducción de desechos sólidos y por supuesto a la reducción de la emisión de carbono. Pasamos a otra herramienta que es también bastante accesible y que nos genera estándares globales para la sostenibilidad en la industria del turismo. Y estos son los criterios del GSTC, del Global Sustainable Tourism Council. Y acá pues también en la página podemos nosotros descargar fácilmente los lineamientos, ¿verdad? Para poder empezar a ver qué es lo que necesito yo poner en práctica para poder entonces empezar a ser sostenible en mi empresa. Y es que cualquier empresa, ya sea una empresa de una persona, de 2 personas, de 10 personas, pueden empezar a trabajar. Esto no es solo para las grandes empresas, es para todos, ¿verdad? Incluso para los guías de turismo que también pues usualmente trabajan en diferentes
empresas turísticas o con diferentes turoperadores, ellos mismos pueden llevar sus propias prácticas para que puedan entonces impactar en el visitante. Como lo mencioné, los criterios son estándares globales que permiten un entendimiento común en el mundo del turismo sostenible, es decir, que no es como yo digo que esto es sostenible, no, esto no es sostenible, sino aquí hay un lineamiento claro y que nos puede guiar, ¿verdad? Porque es parte de ese uso que se le pueden dar a los criterios globales. De hecho, han servido como guía para muchas certificaciones sostenibles que se han hecho en Latinoamérica y que pues tengamos ese estándar global. Son un mínimo, es decir, que con que cumpla esto no ya soy sostenible, es el mínimo, ¿verdad? Ustedes es por donde empiezo, para que luego pues podamos ir avanzando en ese nivel de implementación y pues tengamos en la mayor cantidad posible todas nuestras acciones que sean sostenibles. Hay 4 temas o 4 generalidades aquí en los criterios globales y uno de ellos es la planificación eficaz para la sostenibilidad, así también cómo se maximizan los beneficios socioeconómicos para la comunidad local, ¿verdad? Cómo mi empresa va a ir generando también todo este fortalecimiento del patrimonio cultural y así también cómo minimizo los impactos negativos en el ambiente. Como ustedes ven, seguimos siempre en esos 3 ejes de la sostenibilidad. Y vamos a ver, siguiente diapositiva. Tenemos que pues los criterios globales existen algunos para los destinos turísticos y están los otros para la industria, en donde vamos a seguir criterios específicos para los hoteles y para los turoperadores. Así también hay un lineamiento para las empresas de turismo de negocios, que también son de los principales que han adoptado todos estos criterios globales y que ya están haciendo mediciones en su reducción de CO2. En esta filmina vamos a ver un poquito más sobre cómo se abordan específicamente estos ejes, ¿verdad? Y cómo se va midiendo más allá, como decimos, del número de empleos, la calidad de empleos, cómo es nuestro impacto en la sociedad, cómo medimos la satisfacción del cliente y qué, pues, dentro de los indicadores vamos a ir encontrando, por ejemplo, qué medidas correctivas hemos hecho de la medición de satisfacción del cliente. Es decir, no me pregunta, ¿tiene una encuesta al cliente? Sí, no. Es qué medidas correctivas he tomado después de haber pasado una encuesta de satisfacción al cliente, porque el mero hecho de pasar la encuesta, pues no me lleva a nada, ¿verdad? Si la tengo ahí olvidada en algún cajón, pero el poder sistematizar, tabular toda esa información y ponerla en práctica, es decir, cómo yo he hecho implementaciones de mejoras derivado de las encuestas de satisfacción, eso es parte de lo que se mide o parte de los indicadores que se tienen dentro de estas evaluaciones que se hacen en hoteles, en turoperadores y en destinos. Así también cómo gestionamos la energía, cómo vamos reduciendo nuestro impacto en el ambiente, ¿verdad? Hay parte de los indicadores que nos preguntan cómo impactamos en el paisaje, ¿verdad? Cómo es nuestra infraestructura. Si vamos a romper totalmente con el paisaje que está en el área, pues obviamente eso no es sostenibilidad, ¿verdad? No es muy sostenible. Y pues ahí no solamente nos pide el sí y el no, sino también vamos a decir, las evidencias, y eso es importante porque muchas veces en las empresas parece que estamos haciendo las cosas bien. En nuestra cabecita está todo excelente, ¿verdad? Porque yo estoy reduciendo el consumo de plásticos, estoy capacitando a mi gente, estoy también incidiendo en la comunidad, estoy participando en foros, estoy mejorando la gobernanza de mi comunidad. Sí, pues, pero ¿qué evidencias hay de todo esto, verdad? Porque de repente hay empresas que nos dicen, nosotros capacitamos a nuestra gente todo el año, ¿ok?
a dónde están los listados, a dónde están los certificados, a dónde están las fotografías, ¿verdad? Que no solamente necesitamos una fotografía, sino también una medición de cómo esas capacitaciones han elevado la calidad de nuestra empresa, cómo estas capacitaciones han contribuido al crecimiento personal, profesional de nuestros colaboradores, o simplemente son capacitaciones por darlas, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores forman parte de la evaluación que se hace con base a cada uno de los giros de negocio en donde se aplica evidentemente la cuestión. Vemos aquí, aquí no se ve muy bien, como que hay un problemita a la hora de subirlo a esta plataforma, pero bueno, la idea es que podamos demostrar una efectiva gestión sostenible, como se los mencioné, ¿verdad? Que tengamos un cumplimiento de toda la normativa del país, ¿verdad? Si nosotros realmente somos una empresa sostenible, tenemos que empezar por cumplir con la normativa, la regulación del país, así también pues tener un sistema de gestión eficiente, y eso quiere decir pues que realmente yo también tenga un sistema bien documentado de la gestión que estoy llevando en el hotel o en la tour operadora. Por supuesto, un compromiso con el personal que va más allá de capacitarlo, también escucharlo, medir su satisfacción, ¿verdad? No solamente la del cliente externo, sino también la del cliente interno, hacer una promoción precisa de nuestra empresa, una promoción que realmente esté mostrando los servicios que tenemos, que no esté, vamos a decir, montado, que no sea una publicidad engañosa, y por supuesto todo esto vamos generando un reporte de lo que nosotros vamos haciendo. Importante también en estos criterios globales del GSTC, se considera también todo lo que es el acceso para todos, es decir, cómo nuestra infraestructura o nuestro servicio está adaptado para atender a clientes con discapacidad, y hablamos de todas las discapacidades, ¿verdad? No solamente basta con tener una carta en braille, sino también cómo está adaptado o unas barras en el baño, ¿verdad? Sino cómo realmente toda la infraestructura está adaptada para atender a personas con discapacidad física, motriz, con discapacidad visual, auditiva, etcétera. Como lo decimos, el acceso para todos. Y por supuesto, aquí también hay un criterio muy importante que tiene que ver con los derechos de la propiedad de agua dulce, principalmente, ¿verdad? Es decir, que si nosotros no estamos haciendo lo que hacen muchos acá en el país, ¿verdad? De repente hacen una toma del río y dejan sin agua a toda la comunidad, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos nuestra agua. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ciertas negociaciones, consensos con la comunidad para el uso del recurso que está allí para todos? Sabemos que los hoteles, los restaurantes tienen un alto consumo de agua, ¿verdad? De litros por día, y por supuesto de repente esa agua entonces va dejando sin el recurso a la comunidad. Entonces, ¿cómo realmente nosotros aprovechamos ese recurso sin poner en peligro el acceso del agua a la comunidad? Vamos a avanzar. Hay también, bueno, yo espero que si tienen dudas las vayan anotando y luego nos las van diciendo por acá cuando finalicemos la exposición. En cuanto a la maximización de los beneficios sociales, pues obviamente aquí también cómo nosotros integramos todo el emprendimiento local, cómo nosotros integramos a nuestro restaurante o a nuestra empresa turística, sea la que sea, cómo vamos integrando toda esta artesanía, toda esta cultura local, cómo ponemos en valor la cultura de la localidad en donde estamos ubicados, ¿verdad? También si tenemos un servicio hacia la comunidad, es decir, que más allá de la responsabilidad social, cómo nosotros nos integramos con la comunidad y, como decía, cómo fortalecemos la gobernanza de esa zona, ¿verdad? Involucrándonos realmente con una participación activa en la toma de decisiones, en la solución de problemas, en la identificación de oportunidades para estas comunidades, y así también cómo impactamos en la vida, en la forma de la vida local. Es decir, si no estamos alterando con nuestras acciones,
con nuestra operación, que no alteremos la forma de vida de la localidad. Y por supuesto también cómo minimizamos todos los impactos hacia el patrimonio cultural. Acá una disculpa porque sí veo que no se pasa bien la filmina, pero básicamente es cómo interactuamos con toda nuestra comunidad y cómo también desde nuestra operación nosotros contribuimos a la protección del patrimonio cultural, ¿verdad? Cómo nosotros presentamos también, cómo si de repente tenemos folletos, panfletos en donde se pone en valor la cultura, por ejemplo, si yo estoy radicada en Petén, cómo yo promuevo toda la arqueología y también promuevo la protección de esta arqueología, de todos estos artefactos que están en esta zona, ¿verdad? Como también yo voy sensibilizando al turista que no debe de comprar o que no debe de contrabandear este tipo de piezas que son parte del patrimonio cultural de la nación como tal. Muy bien. Avanzamos y vamos a trabajar un poquito más en cuanto a la maximización de los beneficios ambientales, ¿verdad? Minimizando todos los impactos negativos. Ya hemos hablado bastante en cuanto a, pues, hacer una incidencia, ¿verdad? En cuanto a la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, de los paisajes, como también voy contribuyendo a la reducción de la contaminación, ¿verdad? Y a la conservación de todos los recursos, como desde mi actuar yo voy haciendo una trazabilidad de mis compras, ¿verdad? Y eso quiere decir que pues hago unas compras eficientes, ¿verdad? Y que yo voy a verificar cuál es la procedencia de lo que estoy comprando, cuál es la procedencia o cómo han sido cultivadas, por ejemplo, mis vegetales, cómo han sido cultivadas las frutas, si han sido orgánicas, si están utilizando pesticidas, cómo yo puedo incidir también en esa cadena de valor, cómo puedo incidir en mis proveedores, colocando pues ciertas condiciones de los productos que yo necesito y pues así pues también voy contribuyendo a la reducción de la contaminación de ríos, a la contaminación de suelos por pesticidas, ya que voy a hacer pues unas compras eficientes para mi empresa turística. Y bueno, ya aterrizando un poquito más en cuanto a lo que son los, vamos a decir, las herramientas que tenemos a la mano de todo lo que hemos visto, pues es a nivel global. Esto ya es algo a nivel regional. En Centroamérica tenemos el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad. Es un distintivo que otorga el SITCA a través de las Autoridades Nacionales de Turismo, las ANTs. Y acá, pues, como ustedes verán, hay criterios a nivel operativo, a nivel de relación con el entorno y a nivel de responsabilidad social. Es decir, que esto ya está un poquito más tropicalizado, vamos a decir, a nuestra realidad, ¿verdad? La realidad de la región y que pues mide desde la organización y gestión de la calidad, pasa por la gestión de la seguridad, cómo se aborda la comercialización, cómo nos relacionamos o cómo gestionamos medioambientalmente la infraestructura, las operaciones y las actividades, y cómo nuestra responsabilidad social va interactuando también con nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, esto, pues, lo que busca es que Centroamérica tenga una oferta turística sostenible, competitiva y de alta calidad mediante la implementación de las buenas prácticas y, por supuesto, los sistemas de calidad y sostenibilidad turística. Así también, después de ello, pues, a nivel nacional existe el sello el distintivo de calidad turística y sostenibilidad en Guatemala, que es el sello Q, ¿verdad? Y al igual que el SIX, que es vamos a decir, un nivel regional, este es a nivel nacional, lo que busca es generar esas condiciones favorables para que se implemente un sistema de calidad turística, un sistema de sostenibilidad, ¿verdad? En cada una de las empresas. Aborda giros o ejes como el administrativo,
¿verdad? Que tiene que ver un poquito, si vamos recordando anteriormente, con la gestión eficiente, con toda la parte de tener un sistema como tal administrativo. Luego, pues también se aborda el eje de la sostenibilidad y la responsabilidad social y el eje de salud y seguridad ocupacional. Luego de eso, pues a nivel específico, ya sea para hoteles, turoperadoras, transportes y restaurantes, se aborda específicamente cada uno de los criterios que tienen que ver con estos giros de negocio. Entonces, estas herramientas que hemos visto al momento son totalmente públicas. En el caso del sello Q, del sello SIX, son distintivos gratuitos que, como lo mencioné, los facilitan las autoridades nacionales de turismo, en este caso el INGUAT, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer es, pues, empezar a tener todos estos criterios para ver hasta dónde podemos cumplir, mejorar o corregir todo aquello que aún no tenemos. En este caso hay muchas empresas turísticas que aún son empíricas, ¿verdad? No tienen su planificación estratégica, aún les faltan todo lo que son los manuales administrativos, etcétera, etcétera. Pero pues teniendo toda esta, vamos a decir, toda esta hoja de ruta o teniendo todos estos criterios de los que yo tengo que cumplir para empezar a ser una empresa sostenible, pues lo importante es empezar, ¿verdad? Para luego cuando ya tengamos cierto número de avance, pues ya poder aplicar al distintivo y que es un proceso gratuito que facilita el INGUAT. Por otro lado, para todas aquellas empresas turísticas que están radicadas dentro de áreas protegidas o alrededor de áreas protegidas, hay instrumentos como los manuales de buenas prácticas que pues ha editado el CONAP y en conjunto con el INGUAT, que hay para giros de negocio como hoteles, restaurantes, turoperadoras, transportes turísticos, y que también nos dan un lineamiento, vamos a decir, nos dan una lista de criterios de lo que nosotros tenemos que cumplir y de esa cuenta empezar a trabajar, ¿verdad? Lo principal es que pues está toda la teoría y como lo decimos, qué bonito es escuchar que el turismo sostenible es ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo cultural, pero al final del día y en el día a día de los empresarios, lo más retador es empezar y cómo hacerlo. Y como lo mencioné anteriormente, esto es para todas las empresas, desde las micro o las nanoempresas hasta las grandes empresas, ¿verdad? Y lo más importante es querer hacerlo para poder empezar a trabajar sobre ello. Entonces, acá ya vamos a ir aterrizando un poquito más en cuanto a cómo en su momento, cuando hablamos de la Declaración de Glasgow, hablábamos de la colaboración y cuando hablamos de los ODS, hablamos de toda esa integralidad, ¿verdad? Y hemos abordado los criterios globales de turismo sostenible que nos facilita el GSTC para empresas, para destinos, que también aborda todo lo que es comunicación y redes, ¿verdad? Muchas veces en su momento, cuando se llegan algunas comunidades, o incluso lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? Es que no promocionan tal lugar, es que deberían de promocionar tal lugar, es que lo que le hace falta es promoción. Pero tenemos que ser más conscientes de que antes de la promoción, evidentemente, viene la parte de desarrollo. Y las redes, lamentablemente, en esta etapa, nos han contribuido, sí, a dar a conocer muchos sitios, pero sin embargo, todos estos sitios quizá no están listos para la recepción, ¿verdad? Y pues hay un sinfín de ejemplos. Siempre menciono un ejemplo y los que están conectados desde Petén, pues no me dejarán mentir, si no estoy mal, fue en el 2018 o 2019, que fue una catástrofe durante la época de la Semana Santa en Río Azul, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a poner todos la foto bonita del área, qué lindo el color del agua turquesa, qué precioso el entorno, qué precioso paisaje, pero las áreas no están listas para recibir a los turistas. Entonces, esa comunicación y todas esas publicaciones en redes debemos de ser realmente bastante responsables, porque si el área no está lista para recibir, si no tiene las condiciones turísticas
las condiciones básicas para recibir turismo, pues es mejor que no la promovamos, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas lo que hacemos es degradar los entornos, degradar los ecosistemas con una visitación en masa de gente y que al final del día lo único que nos va a dejar es basura, nos va a dejar restos fisiológicos, nos va a dejar desastres naturales y acabamos con el entorno tan hermoso que había. Entonces, pues sí es muy importante que también dentro de esa sostenibilidad que hablamos, no solamente de tener todos estos criterios para las empresas, para los destinos, también que seamos muy responsables y que integremos a todos los medios de comunicación, que integremos a todas las personas y aquí caemos a los turistas, ¿verdad? Que integremos dentro de realmente que esa sea una cadena de valor en donde el turista es parte de ella. Y ese turista, pues hay ahí, vemos que desde este Instituto de Turismo Responsable de Biosfer, justamente hay un decálogo, ¿verdad? Del turista responsable que se puede descargar. Y esto tiene que ver con cómo yo como turista voy a tener acciones, vamos a decir, responsables, sostenibles, valoro la cultura a la que estoy visitando, ¿verdad? Mi visita va a ser de bajo impacto ambiental en la medida de lo posible, ¿verdad? Educar al turista para que utilice los senderos, ¿verdad? Porque a la hora de que salimos de los senderos que ya están establecidos, pues estamos alterando el ecosistema. Como también desde toda esta educación y todo este impacto que tenemos que tener hacia el turista, también le vamos fomentando la sensación y la sensibilidad del consumo local, de valorar el trabajo de los artesanos, ¿verdad? Porque no es que eso es una artesanía en la que podamos pagar lo que nosotros querramos. Es una artesanía que llevó tiempo, que tiene conocimiento, que tiene herencia de generaciones, ¿verdad? En su elaboración y por ello, pues tiene un valor. Entonces este valor muchas veces es desconocido por los visitantes, por lo que quieren pagar lo que se les dé la gana, ¿verdad? Y entonces ese fomento de consumo responsable, de consumo local y por supuesto todo aquel comportamiento también dentro de sitios históricos, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán por ahí, yo creo que fue hace un año o un poco menos, una noticia de unos turistas en Roma que estaban tallando su nombre, ¿verdad? Imagínense, en Roma. No digamos todos aquellos rayones que nos dejan en el sitio arqueológico de Tikal y que nos dejan en todos estos monumentos prehispánicos y que pues al final de cuentas, pues las instituciones no tienen la capacidad para tener cuidadores en cada una de las zonas, por lo tanto hay que responsabilizar al turista, ¿verdad? Que su comportamiento sea el esperado, que su comportamiento sea responsable. Y de esa cuenta, pues viene justamente lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De cómo atraemos mejor turismo. No es que necesitemos más turistas, necesitamos mejor turista que sea consciente del pago justo hacia los servicios, ¿verdad? Porque de repente, como dije, en esta democratización del turismo, pues entonces puedo viajar como sea, puedo ir a donde sea, puedo pagar lo que yo quiera, y entonces ahí desmeritamos realmente el trabajo de todos los prestadores de servicio de turismo, porque esto, ya viéndolo desde otro enfoque, vamos a decir que me voy a poner los zapatos del empresario, pues la demanda me está cortando la cabeza, me está pidiendo que baje mis precios, voy a tener que bajarle el precio a mi proveedor, ¿verdad? Ya no voy a poder pagar las frutas y las verduras a como el precio que me pide, sino que voy a tener que pedir el descuento, porque no me salen las cuentas, porque el cliente me está demandando productos o servicios más baratos. Entonces, si se dan cuenta, realmente esto es una cadena, si no la convertimos en virtuosa, sigue siendo un círculo vicioso, ¿verdad? Porque entonces atraemos, y lo que nos interesa es más turistas, y más turistas sin la capacidad económica para poder
tener servicios de calidad, pues obviamente vamos a sacrificar a los empresarios, y va a sacrificar a los proveedores, y sacrifica a los emprendedores. Entonces, como menciono, sí que necesitamos trabajar en este círculo virtuoso, ¿verdad? Y tiene que ver a todo nivel. Los turistas forman una parte importante de pues esta cadena que realmente tiene que convertirse, como lo mencionamos, en una cadena de sostenibilidad. Y para ello, pues también adicional a este manifiesto que está en el Biosphere, también están los consejos prácticos para un viajero responsable de la OMT, que vamos a decir abordan los mismos aspectos. Vamos a ver cómo es, o vamos a dar recomendaciones de cómo debe ser el comportamiento del turista en un área natural, en un área cultural, cómo debe ser el turista en cuanto a la recepción de sus o la compra, la selección de sus servicios, y también cómo es el comportamiento del turista en las redes, ¿verdad? Muchas veces todos damos like o todos nos reímos de repente de algún meme, ¿verdad? Pero finalmente se pidió permiso para tomar esa foto. ¿Cómo yo puedo invadir la privacidad de los anfitriones, ¿verdad? Siempre, pues la recomendación es pedir permiso para una fotografía, y todo esto tiene que ver, pues, con ahora vamos a ver la satisfacción de la comunidad anfitriona, lo que vimos en las primeras filminas, ¿verdad? ¿Y de dónde sale? Pues de la responsabilidad del viajero, porque si el viajero no está siendo responsable, no está siendo respetuoso con el lugar que está visitando, pues entonces ahí va a haber una molestia en la comunidad anfitriona. Y cuando la comunidad anfitriona se molesta, pues ahí ya no podemos hacer más nada, ¿verdad? Empiezan las manifestaciones, empiezan los ataques a los visitantes, y por supuesto esto impacta de manera general al destino. Ya no es que sucedió un incidente en algún municipio o en algún departamento de Guatemala, sino es Guatemala como tal. Y entonces retrocedemos de nuevo a el posicionamiento del país como un destino turístico. Y entonces, si se dan cuenta, todo tiene que ver con el actuar, y con que realmente tenemos que tener una sistematización, tenemos que tener todo planificado, evidentemente, para la sostenibilidad. Para ser sostenibles tenemos que empezar con una planificación de lo que queremos hacer, cómo queremos que se promueva y que se desarrolle el turismo en esta zona, y no simplemente con una fotografía, la ponemos qué bonita y ya estamos recibiendo turistas. No, esto es un proceso que tiene que empezar mucho antes, porque estamos trabajando en una producción de servicio que se está dando en el inmediato, ¿verdad? No es que es antes, no es que el producto no lo fabricamos y le dimos la calidad y lo descartamos porque estaba defectuoso, sino el momento se va dando conforme el turista va llegando al área, y por lo tanto sí que tenemos que trabajar todo lo que es la planificación, no solamente estratégica, sino la planificación operativa de cada uno de los lugares en donde vamos a recibir a los turistas. Y como dije, también trasladar al turista esa responsabilidad. Finalmente, vemos que para que podamos nosotros aterrizar, ¿verdad? Que ya vayamos viendo estas líneas de la pista de aterrizaje, porque sí, como lo mencionaba al inicio, la teoría pues de repente suena como muy bonita y la sostenibilidad se vuelve utópica, pero pues ¿cómo la vamos a llevar a la realidad? Y para ello necesitamos líderes y agentes de cambio. Ese liderazgo que realmente sea transformacional, que empiece por nosotros mismos, que se traslade hacia nuestra comunidad, hacia nuestro entorno, es decir, hacia nuestra empresa, nuestra pequeña o mediana empresa, que se traslade hacia la comunidad, hacia nuestros colegas, desde donde estemos, porque como dije, toda la responsabilidad es de todos, no tiene que ver con la instancia pública, no tiene que ver porque es la asociación, es responsabilidad de todos, ¿verdad? Y de esa cuenta, entonces, pues, que nosotros empecemos por nosotros mismos, valga la redundancia, y que de esa cuenta, pues, también vayamos contagiando a los demás con esa transformación, que vayamos siempre buscando la innovación,
que vayamos mejorando esos procesos. Siempre va a haber una forma de cómo hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y por supuesto, con un liderazgo consciente, algo que nos permita a nosotros ser y hacer lo que decimos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la coherencia, ¿verdad? Si yo estoy diciendo somos una empresa sostenible, es porque somos una empresa sostenible, porque hemos trabajado en ello, hemos trabajado en la gestión eficiente, hemos trabajado en la conservación, me he involucrado en la conservación del ambiente, en la conservación de la cultura. No le he dado un greenwash a mi empresa, ¿verdad? Ustedes, sino que realmente yo he trabajado en toda esta parte de poder ofrecer un servicio de turismo sostenible, un servicio que realmente está aportando y que realmente está siendo de beneficio para todos los de la localidad. Y, por supuesto, cómo vamos, con este liderazgo, vamos creando valor para las personas, porque estamos trabajando en una actividad totalmente humana. ¿Cómo creo valor para mí, para mi vecino, y aquí ya no hablamos de competencia, porque el destino como tal compite en Guatemala estamos hablando que vamos a buscar al mismo turista que están atrayendo en Perú, al mismo turista que están atrayendo en México, ¿verdad? Y entonces, de Quetzaltenango a Pana, de Pana a Reu, a Toto, a Petén, no somos competencia, somos realmente todos un solo destino que se llama Guatemala, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a crear valor para este destino, para todos? Como dije, para mí, para la empresa, para la comunidad, para el municipio, para el departamento y que todos realmente vean ese beneficio. Porque si bien ustedes saben o han escuchado de repente cuando se habla del turismo comunitario, son los guardianes del área. ¿Y por qué? Porque acá yo vivo en Quetzaltenango, así es de que hablo un poquito de lo que conozco. Por ejemplo, la laguna de Chicabal, dentro de volcanes, es el volcán más seguro en Guatemala, seguido de Acatenango, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunidad lo gestiona. Y como la comunidad ve beneficios en el turismo, pues cuida el área, ¿verdad? No vamos a decir que no hay reportes de asaltos, no hay reportes de inseguridad, de delincuencia dentro de estas zonas turísticas. ¿Por qué? Porque pues se ha creado valor para todos, ¿verdad? No es el valor solo para uno. Y entonces ahí sí que tenemos que cambiar también el chip de empresario para empezar a ver cómo adicional a los beneficios que voy a generar para mí y la rentabilidad que estoy buscando para mí, también hay rentabilidad para todos los que están a mi alrededor. Y bueno, siempre un aprendizaje, ¿verdad? Continuo, porque el aprendizaje nunca terminamos de aprender, hay que seguir y seguir y seguir aprendiendo. Estamos en un tren que va cada vez más rápido, con la tecnología cada vez más rápido y de repente ese aprendizaje también me tiene que dar el discernimiento de qué es lo que puedo adaptar, qué de todo lo que está sucediendo a mi alrededor puede ser de beneficio para mí, para mi comunidad, para mi empresa y por supuesto qué voy a implementar en mi empresa. Si la inteligencia artificial es parte de este tren que va a 1000 por hora, ok, ¿cómo esto realmente le voy a buscar un beneficio que cree valor para todos, pero que no ponga vamos a decir, que no ponga en peligro los empleos, los pocos empleos que hay en la comunidad, ¿verdad? Porque si yo voy a dejar de utilizar al guía de turismo para crear itinerarios con la inteligencia artificial, pues esto no es muy sostenible, ¿verdad? Ustedes, que va a venir, sí. ¿Cómo lo voy a manejar? Pues tengo que aprender, tengo que conocer cada vez más y más y más para ver qué, como dije, ese discernimiento, qué sí y qué no va para mi empresa, para mi actividad y qué sí y qué no va para poder entonces mantenerme dentro de esa sostenibilidad. Por supuesto, tenemos que ser visionarios y consistentes en todo lo que hacemos. Y de esa cuenta vamos a tener entonces un liderazgo que va a ser para servir
y no para servirnos de los demás. Y ahí no solo estoy hablando de los demás como personas, sino no nos vamos a servir solo de nuestros recursos naturales, culturales, de nuestra sociedad, sino que realmente vamos a ser líderes, agentes de cambios para servir, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que contagiar a nuestro alrededor. Hemos llegado así al final de la presentación. Yo espero haber dejado en ustedes una semillita para que realmente empecemos a generar estos cambios. Como lo mencioné en su momento, necesitamos ponernos en acción y de inmediato. Y necesitamos ir a este tren de cómo va la tecnología, a este tren para también ponerle el acelerador a la regeneración o a la sostenibilidad como tal. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Finalizamos con la presentación. Si hay alguna pregunta, pues acá estoy a sus órdenes. Espero, pues como dije, haber cumplido con el objetivo de la charla de hoy. Y ya me quedo acá atrás para escuchar. Muchísimas gracias, licenciada Patricia Rabanales. De verdad que qué clase tan magistral, tan interesante y tan apasionante. Y vaya, si no, aprendimos muchísimo de lo que tanto necesitamos y que nuestro país, con tanto recurso natural, podemos aprovechar, como bien lo expuso usted, de una manera responsable, con una capacidad de conciencia y de análisis en la cual podamos tener un equilibrio y no desgastar inadecuadamente el potencial que tienen nuestros turismos y los efectos de degradación y contaminación que puede tener un mal concepto o una mala aplicación del recurso. De verdad que gratamente satisfechos por su ponencia, licenciado. Y considero que es el momento de ir a la parte de preguntas que nuestros amigos, nuestros colegas tendrán por ahí. Así que dejamos abierta la oportunidad para que quiera manifestar sus dudas, las podamos leer y que la licenciada Patricia Rabanales pueda satisfacer las mismas. Entonces, ingeniero Miguel, si fueras tan fino de ponernos en pantalla las dudas de los colegas. Por acá vemos que la licenciada Mila Sandoval dice: excelente información, gracias por compartirla. La licenciada Reyes, muchas gracias, licenciada, muy interesante esa charla, estamos satisfechos. El licenciado Haroldo Santisteban pregunta, por favor, ¿cuál sería el indicador que afecta a la delincuencia, tanto en turismo internacional y nacionales? Sí, básicamente vamos a enfocarnos en la guía que nos da los criterios globales de turismo sostenible, y ahí entramos en la parte de destino. Más que todo está considerado dentro de la sección de gestión del destino, ¿verdad? Cómo se manejan las estrategias de seguridad para el visitante y para la población en general. Como dije, esto es muy interesante porque vamos a ocuparnos no solamente de los turistas, sino principalmente de la población. ¿Cómo es el índice de seguridad y de confianza que hay en la zona? Más que todo para los pobladores, más allá de la seguridad hacia los visitantes. Si los pobladores están seguros, claro que van a estar seguros los visitantes, ¿verdad? Y esto es muy importante porque actualmente estamos trabajando en el plan de desarrollo de la ciudad de Guatemala, y uno de los máximos, de las máximas respuestas que hemos tenido de parte del sector es que los mismos recepcionistas, las camareras o los camareros de restaurante, ellos son los que le dicen a la gente, mire, o a los visitantes, mire, no salga, es peligroso, quédese dentro del hotel, ¿verdad? Pero eso, ¿por qué es? Porque para mí misma es inseguro salir a cualquier calle de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el índice es el criterio que se mide o el indicador que se evalúa es dentro de la sección de destino.
Muchas gracias, licenciada. Excelente respuesta. Vamos a esperar aquí alguna otra inquietud de nuestros colegas, amigos. Licenciada Evelyn Orellana, ¿existe un plan de ayuda de parte de alguna entidad para los líderes que cuidan el turismo? Por favor, disculpen, ¿puede repetir? ¿Existe un plan de ayuda? ¿Existe un plan de ayuda de parte de alguna entidad para los líderes que cuidan en el turismo? Ok, bueno, como plan de ayuda, evidentemente ahora en Guatemala hay diversas ONGs y cooperación que está fortaleciendo las capacidades de las comunidades como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, cuando decimos plan de ayuda, quizá estamos hablando de, no sé si es ayuda económica, ayuda técnica, pero sí que existen varios programas, ¿verdad? Acá en la zona del occidente trabaja mucho Elvetas, quienes trabajan programas de fortalecimiento de capacidades. Otra de ellas es Entre Mundos, con la que estuve colaborando varios años. Ellos pues tienen un plan de fortalecimiento de capacidades y se fortalecen las capacidades en todo sentido, ¿verdad? A nivel empresarial, a nivel de desarrollo turístico, a nivel de también con microayudas financieras para que ellos puedan iniciar o implementar mejoras en el proyecto. Pero todo va a depender del tipo de proyecto, ¿verdad? Y de los líderes, qué es lo que están buscando, para poder entonces encontrar un plan, un programa que les pueda ayudar en sus necesidades. Pueden ser esas necesidades técnicas o en todo caso ayudas financieras, que ahora está también tan popular, los programas de apoyo a emprendedores, ¿verdad? Todo depende del tipo de proyecto y de los líderes, qué es lo que han visionado para su comunidad. Ya. Licenciada, antes de leer esta siguiente pregunta en el tema de ayuda, para aportar ahí un poquito con la licenciada, yo estaba leyendo hace unas semanas que los guardabosques en el área de Petén estaban sufriendo amenazas y que inclusive temían por su vida. ¿Hay algún tipo de apoyo y ayuda para ellos? Sí, en este caso pues también es importante, parte de la sostenibilidad, siempre también lo he dicho, que vayamos conociendo un poquito cuáles son las competencias de cada uno, ¿verdad? En este caso para el CONAP, que son los que fomentan la conservación en las áreas protegidas y son los guardarrecursos, forman parte de esta, vamos a decir, de esta organización. Tienen vamos a decir, un programa ahí de cuidado y es importante lo de las alianzas, porque aquí el CONAP, vamos a decir, tiene su competencia de cuidar el recurso natural como tal, pero no tiene la capacidad de, se me fue el nombre, pero de aprender como lo hace el PNC, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber una articulación, un trabajo interinstitucional entre Ministerio de Gobernación, el CONAP, el Ministerio de Áreas Protegidas. De hecho, el INGUAT tiene un programa de asistencia al turista que también colabora con todo esto, pero allí pues también es un problema de grandes magnitudes, ¿verdad? Porque si los guardarrecursos están temiendo por su vida, es por todos los actos ilícitos que se dan en la zona, ¿verdad? Y entonces esto ya sobredimensiona lo que puedan hacer los recursos como cuidado del patrimonio natural. Se vuelve un problema social que tiene que ser atendido, como dije, por otras instancias, como el Ministerio de Gobernación y algunas otras instancias, como el Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? Y algunos otros foros en donde convergen otros actores, tanto del orden público como del orden comunitario. Muchas gracias, licenciada. Pregunta el licenciado Eric Pivaral. A partir de la pandemia, el ecoturismo tuvo mucho auge. ¿En qué medida creció para Guatemala? Correcto. Una de las tendencias post pandemia es pues toda la visita a áreas naturales. ¿Qué medición hay en Guatemala? Pues al momento lo único que tenemos métrica es el número de turistas. Y ahí es la importancia de empezar a generar índices o
mediciones de otro tipo, ¿verdad? Podría decirle que el turismo, el ecoturismo en Guatemala, a mi criterio, creció en un 100%. ¿Por qué? Porque hubieron una gran cantidad de parques que abrieron, de zonas naturales que empezaron a ofrecer otros servicios, ¿verdad? De repente fincas que también empezaron a ofrecer servicios turísticos como recorridos, restaurantes, glamping, ¿verdad? Cabañas, pero no hay una métrica de esto. Más que todo, podría decirle que a mi criterio, creo que creció en un 100% porque el número de oferta ecoturística que había del 2019 para el 2022 es considerable. Licenciado, no sé si usted está hablando, pero no le escucho. Ha llegado el momento, muchas gracias, de entrar a la parte en la que el maestro Jorge Mario Ramírez hará entrega del diploma correspondiente por su brillante participación y agradecer a todos nuestros colegas por sus preguntas y comentarios. Maestro, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado Fernando Noguera, vicepresidente de Junta Directiva. Claro, agradeciendo ahí a la maestra Rabanales por este apoyo que está dando al colegio, su colegio también, y en el cual pues nos da gusto poder tener colegas que se especializan en diferentes áreas y por el cual pues también somos beneficiados entre nosotros mismos. Y del colegio pues tenemos el diploma que dice así: el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, Junta Directiva 2021-2023, otorgan el presente diploma a licenciada Patricia Rabanales por su participación como expositora en la conferencia Turismo Sostenible, Teoría y Práctica en el posgrado de actualización en desarrollo empresarial turístico y hotelero. Aparece ahí la firma del doctor José Domingo Conde Juárez como presidente de Junta Directiva. Muchas gracias, maestra Patricia, por ese tiempo que nos ha dedicado en el inicio, se puede decir todavía, de este posgrado que pinta de que vamos a terminar con mucho conocimiento en el área turístico y hotelero. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los colegas que están conectados y que pues también nos han prestado de su tiempo. Para mí ha sido un placer compartir, como dije, un poquito de la experiencia, los conocimientos adquiridos a la fecha y esperamos seguir aprendiendo y seguir principalmente incidiendo de manera positiva en el país y por supuesto aprovechar de manera sostenible todo lo que tenemos en Guatemala, toda esta riqueza no solo natural, sino cultural principalmente, y que esto sea un punto de partida para el desarrollo humano que necesita nuestro país. Muchas gracias por sus palabras, licenciada. Agradecemos también ahí la entrega de reconocimiento a nuestro prosecretario de Junta Directiva, al maestro Jorge Mario Ramírez, y estamos llegando ya al final de esta actividad. Y quiero, por favor, maestro, no sé si hay alguna noticia al cierre antes de darle la palabra al maestro Jorge Guillén. Sí, hay algunos compañeros, colegas que aún se inscribieron el día de hoy, por diferentes motivos no estuvieron la semana pasada y se les va a ingresar. Para actualizar ese reporte, vamos a ver si la próxima semana con el ingeniero Miguel Fonseca podemos crear otro enlace para que podamos todos los participantes estar seguros que nuestro nombre aparecerá ahí. Vamos a sacar ahí el reporte porque se nos ha dado el caso, tal vez un 5 o 10% de algunos que no aparecen al final en los listados. Y entonces vamos en el transcurso de la semana a ver ese tema con el ingeniero Miguel Fonseca. Por otro lado, también quiero informarles porque preguntan, mire, va a ser a las 5 o a las 6 el curso. Los cursos son durante las 18 horas para las 20 los viernes. El día
la lección inaugural, pues por obvias razones y por cuestiones de logística y del experto, pues se dejó para las 17 horas, pero en sus agendas prográmense para las 18 horas, que es el inicio de este curso. Y pedimos las disculpas del caso, ya que por un error se colocó en el afiche el tema de la siguiente clase, ¿verdad? Del marco legal. Ese es para la próxima clase, y hoy era este tema muy interesante que nos acaba de impartir también la licenciada Patricia Rabanales. Es todo por hoy, licenciado Fernando Noguera, y pues de mi parte invitándoles para la próxima semana, y anticipadamente les queremos informar que para el próximo jueves, vamos a ver si lunes o martes, vamos a sacar el afiche de la publicidad en cuanto al diplomado en fideicomisos de fondos públicos para los auditores, para administradores que también dentro de su expertise o funciones en diferentes empresas tienen cargos de financieros. También va dirigido para ellos, para todas las personas que conocen, que manejan este tipo de fondos en las diferentes instituciones. Muy interesante, es bien específico, bien especializado el tema. Son personal de la Contraloría de Cuentas, que mejor que ellos mismos, que son los que auditan y, dicho sea de paso, emiten las sanciones correspondientes cuando hay ciertos errores, cuando se cometen ciertas faltas. Y creo que hace mucho tiempo pues no se había dado una capacitación, un programa completo, porque es un programa completo que dura casi mes y medio. Por eso es un diplomado de fideicomisos en diferentes instituciones. Cuántos hallazgos no se ven a diario por este tipo o este mal manejo, o a veces de criterios, y acá pues los expertos nos darán a conocer sus criterios que utilizan en la Contraloría General de Cuentas, y vamos a estar aperturándolo el próximo jueves a las 17 horas. Todos los que por alguna forma están vinculados en el rol, en las funciones, están cordialmente invitados. Igual para el resto que quiere aprender también, pues también es interesante que puedan participar, porque así el día de mañana pues están en una institución que manejan fondos a través de este sistema, y entonces pues ya tienen el conocimiento adquirido de acá del Colegio de Profesionales. Este diplomado de fideicomisos pues ha sido también un apoyo, el licenciado, el maestro Jorge Guillén, que nos ha apoyado en diferentes temas, y que agradecemos aquí públicamente el apoyo que nos está dando, ya que los que han estado de cerca, el licenciado Fernando Noguera, el licenciado Stuart, saben de que necesitamos más personas que se sumen en este proyecto, porque la verdad es que uno solo cuesta bastante, y desde hace unos meses pues hemos tenido el apoyo ahí del licenciado Jorge Guillén en este tema específico, ya que él es auditor público y la experiencia de él pues nos ha servido para temas puntuales como el que les estoy trasladando de última hora, que el jueves 17 horas tendremos el diplomado en fideicomisos de fondos públicos, avalado por el Centro Universitario de Jutiapa, de cual agradecemos ahí también a la directora por ese apoyo incondicional, y también para la maestra Jocelyn Barrera, que ha sido una persona que nos ha apoyado para lograr este aval académico. Me despido con esto, licenciado Noguera, y usted termina el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ramírez. Y bueno, ya para cerrar, para mí también es un gusto, un beneplácito presentarles al maestro Jorge Alberto Guillén Gamas, con quien una amistad de muchos años, que hemos estado en muchas actividades juntos, así que qué grato tenerte acá, Jorge, y los micrófonos son tuyos para poderte dirigir y despedirte
de todos nuestros colegas que hoy están en este posgrado. Por favor. No se escucha tu micrófono, creo que está apagado. Aún no. No se escucha. Aún no. Tenemos ahí problemas de audio. Problema de audio del Miguel. Miguel Fonseca, ¿será que se puede solucionar el problema o es del dispositivo del maestro Jorge Guillén? Vamos a esperar unos segunditos a ver qué nos dice el ingeniero o si se vuelve a conectar por ahí el maestro Jorge Guillén. Tiene problemas de señal, manifiesta el ingeniero. Mientras solucionas y se puede solucionar ese inconveniente, quiero también aprovechar últimos minutos para informarles a todos que estamos trabajando en la ruta, en la gira, mejor dicho, en la gira turística que se les habló en la lección inaugural. Y ya hemos adelantado varias cosas, pero hasta tener al 100% en concreto cómo va a estar la gira que incluye, estamos haciendo esfuerzos con el Instituto Guatemalteco de Turismo en cuanto al traslado a los lugares donde se va a realizar la ruta que hemos manifestado, que está el departamento del Petén para el 13 de octubre, y también estamos para el departamento de Retalhuleu, ahí al parque, un parque ahí, ¿cómo es que se llama, mi estimado Estuardo? Tacalic, Abaj. Tacalic, Abaj, sí. Ese parque, tal vez más adelante ahí nos contará el licenciado Stuart sobre este parque turístico y en el cual pues el guía será un arqueólogo. Agradecemos el apoyo del licenciado Fernando Noguera en junta directiva. Se aprobó ya el trabajo que va a realizar los dos guías, tanto el de Petén como el de Retalhuleu. El jueves, o sea, el día de ayer, se aprobó ahí en junta directiva el trabajo que van a realizar ellos en las diferentes fechas. Porque estamos viendo la logística de los lugares para realizar el evento, porque como les decía, va a ser de una forma híbrida, y entonces cuando es así, pues también hay un ingrediente, una parte muy satisfactoria, ¿verdad? Porque estamos presenciando este evento en cierto lugar y al mismo tiempo los que no puedan llegar, pues por diferentes motivos, lo van a hacer también vía virtual, como lo estamos llevando a cabo hoy. Y la otra parte es, como les hablaba, también estamos trabajando la guía de proyecto que hay que realizar, porque eso nos lo exige el centro universitario a través de su consejo directivo, y los que quieran la modalidad de hacer una de las dos giras, pues puede hacerlo, solo se hace un informe de 2 hojas mínimo, y los que no tienen o tienen algún inconveniente en viajar, pues tendrán que realizar dicho proyecto para tener derecho al diploma. Ahora sí, creo que ya está el maestro Jorge. Ahora sí estamos con el maestro Jorge Alberto. Hoy sí, fuerte y claro. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la junta directiva del colegio
por estos temas tan importantes que se están dando constantemente, principalmente a nivel de las subsedes, que es donde nosotros queremos que sigan apoyando porque es parte del crecimiento profesional de cada uno de los miembros del colegio. Así es que no está de más indicarles que me siento contento y feliz en colaborar con todos ustedes. Estamos a las órdenes y que siga siendo un éxito, y exhorto a todos los participantes a que se presenten, que continúen en este diplomado, en este posgrado, perdón, de turismo. Es interesantísimo, es bastante, el tema es muy amplio, y nuestro país, tal como lo dijo la maestra en su exposición, que la felicito también, fue un tema muy amplio, pero tenemos que cambiar mucho a través del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de Ambiente, para que todo esto se pueda dar, porque el turista viene y da un aporte en estar visitando Guatemala, y cuando él viene y se da cuenta de todo el desastre que tenemos, es difícil. Por eso es que estos temas son muy relevantes, y quiero felicitar a toda la junta directiva, y en especial pues a Jorge Mario, que ha sido un impulsor de estos temas. Así es que muchas gracias, y espero seguir colaborando con ustedes cuando ustedes lo sigan permitiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto Viengamas. Así que todos que pasen una buena noche, un excelente fin de semana, y hasta una próxima. Muy buenas noches. Feliz noche a todos.